Lo que hoy nos ocupa se va a convertir, a buen seguro, en la noticia de la semana, y puede que del mes, y es que, tal y como habrás podido comprobar en el titular, la noticia es de impacto, la noticia es de calado, y es que Shakira, de alguna manera recupera sus propiedades, recupera sus bienes en Barcelona. Mucho ojo a esto, no solo eso, también expulsa, desaloja, evacúa de su casa a la exsuegra y al exsuegro, cuando parecía que todo estaba dicho, cuando parecía que todas las intenciones de Shakira pasaban únicamente por demostrar las maldades de su exfamilia política, denunciando precisamente en su última canción, en su último tema El Jefe. Pues por ejemplo como Lili Melgar Nani, cuidadora de milanesas, se fue despedida de esa casa, sin cobrar su merecida indemnización, cuando parecía que toda venganza por parte de la cantante colombiana iba a ser de una manera artística. Descubrimos que quizás no, que quizás estamos equivocados, y que nuevamente, Shakira nos ha vuelto a demostrar que no da puntadas en hilo, y que sabe muy bien cómo gestionar este tipo de situaciones, pero que ha sucedido. Exactamente. ¿Por qué? Te estoy diciendo que Shakira ha recuperado su casa, porque te estoy diciendo que los exsuegros van a abandonar la suya, porque te estoy diciendo que esta noticia va a ser de calado. Y va a ser muy importante, y que tienes que prestar muchísima atención hasta el final. Todo esto lo vas a comprobar, a medida que te vaya contando lo que se está anunciando. En el día de hoy, en España, son muchos los medios de comunicación que lo confirman, pero yo siempre me quiero acoger a uno de los demás prestigiosos, Vanitatis El Confidencial, quien precisamente destapa que Shakira y Gerard Piqué han alcanzado un acuerdo, pero ¿de qué tipo estos personajes? Estas personas que han sido novios, que han sido pareja durante más de 10 años, y que no se ponen de acuerdo, ni siquiera en las vacaciones de sus hijos, a fecha de hoy. 2 de octubre, ni siquiera sabemos con quién van a pasar milanesas, a las vacaciones de Navidad, con quién se van a comer el turrón, con quién van a comenzar el año, no sabemos nada de eso, pero ha habido un acuerdo histórico en la pareja que, eso sí, una vez más, es muy ventajoso para Shakira y nada, pero nada recomendable para sus padres y para todo ese conglomerado, o toda esa multipropiedad de 3 casas en la que, recordemos, hasta hace bien poco ondeaba la bruja. Hasta hace bien poco, vivía Shakira con Piqué, y hasta hace bien poco, a ambos lados, a ambos costados estaban los abuelos de ambos niños, es decir, en un lado la familia de Piqué, los padres de Piqué, y en el otro don William y doña Nidia Ripoll. No olvidemos los padres de Shakira. Lo que ha sucedido exactamente es que este complejo, que dicen que alcanza 3.800 metros cuadrados, una cifra desde luego nada despreciable, está a la venta, y podrían recibir una cifra muy importante. Pero esto es lo menos relevante en toda esta historia. Muchos diréis, pero a ver, la propiedad de la bruja, ¿no se supone que Shakira había renunciado a ella por la custodia de Milan y Sasa? Pues todo hace presagiar que sí, y de hecho, esta información cuadra un poco con esa historia. Shakira recibe un acuerdo más ventajoso, por parte de sus hijos. O referente a sus hijos, gracias, dicen supuestamente, a renunciar a esta propiedad en la que Shakira, pues celebró la bizarrap sesión número 53, salía al balcón para, precisamente, reunirse con sus fans, ponía la música a todo volumen, para martirio y para tortura, de la doctora Bernabeu y de Joan Piqué, uno de los grandes salpicados. No olvidemos de la última canción de la colombiana, y al mismo tiempo descubrimos que esa propiedad, que parecía que la habían arrebatado, si se la habían arrebatado, es decir, el administrador, en este momento sigue siendo el padre de Piqué, pero mucho ojo, porque podría haber cláusulas ocultas y mecanismos con los que Shakira podría recuperar, no la propiedad, pero sí buena parte del dinero que lógicamente, pues se atesora todavía, porque esa propiedad, como te acabo de comentar, está valorada en unos 15 millones de euros. La noticia es verdaderamente impactante, y es que esas 3 viviendas están en este momento a la venta. Tanto Shakira como Piqué han alcanzado ese acuerdo. Lo doloroso de toda esta historia, pues esas personas a la que vimos hace poquito, cuando salía la canción del jefe Joan Piqué, entrando con su gran deportivo, en el interior de esa casa, en el garaje, después de que le preguntasen, precisamente por la canción de su exnuera. Después de que le preguntaran por el tema del momento, y se fuese con una sonrisa maquiavélica, con una sonrisa picarona, y agitando su brazo y diciendo adiós. Después de todo eso, hemos comprobado que esto podría ser un desahucio, o al menos una evacuación, o al menos una mudanza obligada para ambos padres,
de Piqué, y es que la clave de todo este acuerdo es vender las tres casas, al completo, de manera unida en pack, de manera indivisible, como esos productos que vemos en el supermercado, que no se pueden comprar por separado, pues esto es lo que va a suceder con esas propiedades, lo informa Ojo, no el Confidencial, no Vanity, sino la revista Semana, quien hoy precisamente desvela que esos 3.800 metros cuadrados que cuentan con piscina, con jardín, una casa con a todo lujo con pista de pádel, biblioteca e área de juegos, gimnasio, es decir, tiene muchas prestaciones, tiene mucho que aportar, y lógicamente, son muchos los inversores que quieren adquirir esas propiedades, bien, como ha conseguido Shakira recuperarlas, como ha conseguido Shakira, que esa propiedad, a la que tiene que renunciar ahora, de alguna manera, vuelva a sus manos, pues con un mecanismo verdaderamente inteligente. Es que no podemos olvidar que en esa misma casa, supuestamente clara, Chia fue pillada, bañándose en la piscina de los suegros. Fue pillada comiéndose la mermelada, y fue pillada haciendo cosas todavía peores. Dicen supuestamente con Gerard Piqué, esa propiedad, que forma parte precisamente ese complejo, de una empresa que hasta hace bien poco, lo ocupaban 50%, tanto Shakira como Piqué. Actualmente está siendo administrada únicamente por Joan Piqué, el padre y el Gargamel de toda esta historia, el villano de toda esta historia, después de conocerse que presuntamente, no solo desahucia a Shakira, a sus padres enfermos, sino también a sus nietos, pero en toda esta historia, y un matiz importante, es que la periodista Marisa Martín Vázquez ha destapado, esta periodista española, que en este acuerdo, en esta venta, hay un acuerdo oculto en el que precisamente el exfutbolista y la cantante, habrían acordado que, pese a que ya no le pertenece la casa, sí que recibirá una cuantía de la operación. No sabemos si 50%, qué porcentaje será, pero en caso de que haya venta, en caso de que se produzca una venta, Shakira recibirá el dinero que le pertenece, o al menos una parte del mismo. Esto, lógicamente, es una jugada maestra por parte de Shakira. No sabemos cómo se habrán tomado esto los padres de Piqué, o si simplemente están cansados de que todo el mundo sepa dónde viven, porque incluso pusieron la casa de la bruja. Si ponías en el buscador, en el GPS de Google, en Google Maps, si ponías la casa de la bruja, te salía la casa ocupada por los padres de Piqué, que estaba al lado de la casa de Shakira. Todo esto lógicamente les ha generado muchas molestias. Ya sabemos que muchos fans han ido hasta allí a gritar cosas, han puesto las canciones de Shakira, han estado demasiado expuestos para lo que a ellos les gustaría, y quizás este proceso de venta es, pues, también una decisión por parte de Joan Piqué, de la doctora Montserrat, para de alguna manera quitarse del medio, desaparecer e irse a un lugar más privado, más recóndito y desde luego menos expuesto a los medios de comunicación, que sin ir más lejos, hace una semana, cuando salía la canción del Jefe, se personaban allí para preguntarle a Joan Piqué, al padre de Piqué, por la canción, que qué le parecía el asunto, Lili Melgar, si era cierto que no le habían pagado la indemnización, y todo ese asunto. Como hemos noticia de impacto y noticia de calado, primero porque Shakira y Piqué se ponen de acuerdo, cuando no se han puesto de acuerdo para absolutamente nada, como te he comentado, ni siquiera las vacaciones de Navidad. Es su primer acuerdo desde que el pasado 2022, allá por el mes de diciembre, es decir, estamos a casi un año de que eso sucediese. Se veía la cara en los juzgados, y firmaban un acuerdo de custodia que, ojo, todavía dicen sigue sin ser ratificado, y al mismo tiempo, pues es el primer acuerdo para de alguna manera deshacerse de todas esas propiedades, y de todas esas cosas que todavía siguen teniendo en común. Lo hemos comentado en días anteriores, que tenían 3 propiedades juntas, pero yo no estuve muy inspirado, no supe ubicar, que estaban hablando de estas 3 casas, que ocupaban, insisto, Shakira Piqué y los niños doña Nidia, don William, Joan Piqué y la doctora Montserrat, ex suegra y ex suegro de Shakira. Esa es la propiedad que se ponen a la venta, esa es la propiedad que se va a vender, y lo más noticias en toda esta historia es ya no solo el desahucio, o como queramos llamarlo, la marcha de los padres de Piqué de esa casa, sino el hecho de que Shakira vaya a recibir un dinero por ello. Esto de alguna manera confirma o que bien, Joan Piqué no desahució a sus nietos, o quizás otra cosa que cobraría bastante más sentido, es que sí que renunció a una de esas propiedades, pero no a las otras 2, es decir, que le corresponde al menos la mitad de esas 2 propiedades donde vivían, insisto, los
padres de Shakira y los padres de Piqué, y eso es lo que todavía queda por repartirse. Pero lo más llamativo de toda esta historia es que algo que parecía perdido, pues Shakira no lo ha perdido, y lo más llamativo de este asunto es ver cómo los padres de Piqué quieren dejar de vivir en el lugar donde han vivido durante muchísimos años. No sabemos por qué se ha motivado todo esto, pero muchos medios de comunicación aquí en España le dan un prisma muy positivo, diciendo que Shakira y Piqué alcanzan su primer acuerdo, pero como vemos hay matices y da lugar a la interpretación, al comentario bueno, o al menos da lugar para que hablemos y comentemos. Te escucho en comentarios. ¿Qué te parece todo esto? La decisión de vender esas 3 propiedades, en la noticia, de que Shakira va a recibir un dinero por ello, que es quizás lo que no sabíamos. Lo que no teníamos precisamente demasiado claro, porque se comentaba que todas las propiedades pertenecían ahora a Joan Piqué, que precisamente Shakira había renunciado a la custodia para eso, y descubrimos que no, que estábamos equivocados, y que este acuerdo histórico deja en una posición nuevamente algo más ventajosa a Shakira, porque recuperará dinero y una posición extraña. Los padres de un Piqué, que tienen que buscarse una nueva ubicación, hacer mudanza, hacer maletas, hacer paquetes, es decir, todo eso que vimos, que tuvieron que hacer, y lo vimos representado en el videoclip de Acróstico, tanto Milán como Sasa, como Shakira cuando recibían esa carta de ojo. Os tenéis que ir antes de esta fecha, una noticia que dicen, Shakira encajó muy mal, porque no podemos olvidar que en ese momento, su madre estaba mal, su madre estaba mal en ese momento, fue hospitalizada y su padre, pues estaba mal, y dicen que sigue estando mal. Esta es la noticia de última hora y de calado. Creo que una de las más importantes, se venden esas propiedades. Podrían venderse muy próximamente. Dicen valoradas en 15 millones de euros, y Shakira, recibiría una parte sustanciosa de la venta, así que de alguna manera no todo caería en las arcas, ni en las ACIAs de los Piqué.